Buenos días, mis amados. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de día viernes. Agradezco al Señor por lo que hasta aquí Dios nos ha permitido tener. Reconocemos que es solamente misericordia plena y pura de parte de Dios. En esta mañana yo quiero hacer el cierre de lo que es la primera carta que Pedro escribe. Realmente son pocos los escritos que tenemos de Pedro. Bien nos enseñaba el lunes anterior nuestro hermano Jonathan, tratando y haciendo de una manera ejemplar y muy buena la introducción al libro de Pedro. Y él decía que si uno lee el libro de los Hechos, se encuentra que entre el capítulo 1 y el capítulo 9, todo lo que se va a hablar es de Pedro. Pero a partir del 9 hasta el final del libro de los Hechos, del que se va a hablar es de Pablo. Y no hay duda de que Pablo tiene su fundamento porque Pedro hizo su parte también especial. La Biblia nos habla de que Pedro le fue encargada la predicación a la iglesia y el cuidado de la iglesia. El mismo maestro se lo asigna y le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Y a Pedro le deja a cargo la iglesia. Conforme pasan los años, porque no son pocos, son muchos los años, Pedro y Pablo se entrelazan en el ministerio y el que continúa es Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro muere más o menos como unos 30 años después de que Cristo murió. Es decir, el ministerio de Pedro duró más o menos la misma etapa del ministerio de Jesús. Se dice que Jesús tenía 33 años cuando muere e inicia su ministerio a los 30. Pedro muere cuando llega a la edad de 64 o 67 años. No hay exactamente una fecha, pero se dice que entre ese periodo es que Pedro existe. Hoy yo quisiera hablarle, pero para hacer el cierre de lo que sería en este caso la primera carta de Pedro. Entonces, lo que estaba tratando de decirle hace un momento es que Pedro escribe poco. Y lo que escribe está siendo acompañado, en este caso, de Silas, que era un hombre muy preparado, que también pasó a ser discípulo de Pablo. Y Pablo lo utilizó también en alguna de las visitas a algunas iglesias en sus 3 viajes misioneros, pero también Pablo lo tuvo de compañero en algún momento en la cárcel o en algún lugar a donde Silas, en este caso, era el que le ayudaba a escribir la carta o el documento que se estuviese preparando. Y en algún momento fue mensajero en algunas expediciones que Pablo envió documentos a la iglesia que estaba por toda Asia o por toda la región de Palestina. Entonces, la carta de Pedro tuvo que haber sido escrita antes del año 64, es decir, si el 64 al 67 es que Pedro muere, tuvo que haber sido escrita entre el año 60. ¿Por qué? Porque no menciona nada de la quema de Roma, y no menciona nada de Nerón, ni menciona nada de la persecución que estaba recibiendo los cristianos a través de su emperador o el emperador romano llamado Nerón. Por eso, como el incendio, que es tal vez el punto más sobresaliente en esa época, cuando Roma fue quemada, porque se quemó una gran parte de la ciudad de Roma, Pedro escribe esta carta en Roma, lo que él luego va a llamar Babilonia, en el capítulo 5, que yo voy a mencionar dentro de un ratito. Entonces, en este momento, Pedro, si hubiese ya sobrepasado las fechas de Nerón, diría de las persecuciones que estaban sufriendo de alguna manera también la iglesia a través de Nerón. Tampoco se menciona nada de Domiciano, porque Domiciano era el emperador que estaba a cargo del imperio romano en los albores del siglo I o del nuevo siglo, o allá por el año 90 y resto del siglo I. Entonces, lo que se busca con esta carta, desde el inicio hasta el final, es la exhortación a la fidelidad. Si algo Pedro quiso dejar claro,
Y si en algún momento digo Pablo, perdónenme, cada vez que diga Pablo es Pedro, por si acaso. Es ese elemento importante de la fidelidad que debe de existir realmente en todos nosotros como líderes. Luego la carta tiene un cierre, es decir, no termina abruptamente, sino que termina diciendo Pedro que él es, juntamente con Silvano o Silas, los que están preparando este documento para ser enviado a las iglesias. Nos dice a dónde, nos dice que eran muchos lugares en Asia Menor, nos menciona ahí las iglesias, y de alguna manera yo quisiera en esta mañana también hacer ese cierre de lo que Pedro estaba tratando de enseñarnos. Él menciona iglesias en Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia, lugares que fueron nombrados de una forma ascendente, es decir, primero la ciudad que iban a visitar era Ponto, después Galacia, luego Asia, luego Bitinia. Entonces, de alguna manera, es una carta universal porque no era para una sola congregación, pero era para los que estaban dentro del imperio romano. Es decir, no se lo envían esta carta a los tesalonicenses como vimos en la carta anterior, ni siquiera es una carta enviada a los hebreos que están en la dispersión. No, esta carta es enviada para los cristianos que están fuera en sufrimiento y en persecución. Y le recalco, no persecución del imperio, ni de Nerón, ni luego del emperador Domiciano, sino que era una persecución de los mismos gentiles que tenían una especie de molestia con los cristianos. ¿Por qué? Porque fueron perdiendo influencia en los territorios. Cuando los cristianos llegaban, ya no podían practicar la brujería, la idolatría, las orgías, porque los que llegaban y escuchaban el mensaje de salvación abandonaban esas prácticas. Entonces, tenemos ejemplo de un hombre llamado Simón el Mago, que se convierte al Señor después de una experiencia y una predicación. Tenemos mujeres que seguían las enseñanzas de la brujería y vienen a Cristo y dejan la brujería. Eso molestó a los judíos porque se les quiebra el negocio, porque ya no tienen clientes o porque ya no tienen la influencia que quisieran tener. Entonces, Pedro trata por todos los medios de hablar en esta carta la importancia que es para el cristiano mantenerse firme a pesar de la prueba. Decía mi esposa ayer que esta enseñanza del libro de Pedro tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy, y que si tuviésemos a Pedro sentado a la par, le podríamos decir que bárbaro Pedro, es exactamente la experiencia que se está viviendo del coronavirus. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento, es una limitación, pero no local, no aquí en Pava, no aquí en San José, no aquí en Costa Rica, sino que esto abarca Centroamérica, América, abarca Europa y los demás continentes. Es decir, es una problemática universal. Diría uno, hasta en Conchinchina, y ahora tiene sentido decir esa frase. ¿Por qué? Porque sí, hasta en China y en los rincones de China se llegaron las dificultades de este COVID-19. Bueno, entonces estemos claros, quien escribe la carta es Pedro. ¿A quién se le escribe? A iglesia cristiana que están en Ponto, en Galacia, en Asia y también en Bitinia. ¿A quiénes allí? A dos tipos de personas. Todos son expatriados, todos están diseminados por todo el imperio, a todos les escribe. ¿Y qué es lo que los motiva a hacerlo? Es porque como la iglesia está siendo perseguida, él sabe que las puertas del sufrimiento están abiertas. Y no son simples palabras. No simples palabras que Pedro menciona la Biblia, menciona la historia, no la Biblia, menciona la historia sobre su muerte, que fue una muerte grotesca. Dicen los escritos antiguos que Pedro, en lugar de morir con la cruz, así, con las dos piezas, sino que muere invertido. Con sus pies hacia arriba,
sus manos y su cabeza hacia abajo. Una muerte dolorosa, ¿sí? Esa es parte del sufrimiento. Y entonces no era simplemente algo que hablaron de mal de mí. Uy, que no me saludaron. Ay, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que no me hayan dado lo que yo necesitaba y me atendieron de último? No, no es ese tipo de sufrimiento. Ese que es psicodélico y que con una palmadita se calma. No, era peligro de muerte. Era azotes. Era laceraciones, era darle latigazos, era declararlos a ellos hombres malos y mujeres malas, cuando no lo son, no lo eran, ni lo fueron, ni lo serán. Fueron hombres y mujeres santos, piadosos, buscadores de la misericordia de Dios. Hoy nosotros tenemos que decir que la iglesia pasa por sufrimiento. No pasa por sufrimiento. Tal vez aquí, tal vez en África o en Birmania, en algunos otros países, la iglesia sufra, pero que Costa Rica pueda decir que sufre, porque nos impidieron reunirnos durante estas 4 semanas. No, mi hermano, eso no es sufrimiento. Sufrimiento es no tener templo. Sufrimiento es no tener oportunidad de hacer estas cápsulas. Sufrimiento es que realmente seamos dañados físicamente y que nuestra sangre se brote de nuestro cuerpo. Por eso es que la exhortación a la fidelidad es tan válida hoy, porque la gran mayoría de personas son infieles, o lo somos infieles. Apenas las cosas no nos salen como queremos, ya estamos refunfuñando. Uy, es que la comida estaba fría. Uy, no es posible que el fresco no tuviera azúcar. Uy, viste, este arroz sin sal, y ya eso lleva para tener problemas en la casa. Oh, es que el pastor predicó de Salmos y yo quería que predicara de Proverbios. Oh, es que ese hermanito que me saludó no vio cómo andaba con las faldas afuera. Y así, esos son los grandes sufrimientos que la iglesia tiene. No, eso es de darnos vergüenza, porque los niños ni notan eso. Los niños en la fe ni se percatan de eso. Somos nosotros los viejos, los viejotes. Bueno, viejotes Carlos, pero está bien, no hay problema. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esta carta es escrita desde lo que conocemos como Babilonia. Sí, Babilonia. Bien explicaba Jonathan y Gretel esta semana, juntamente con el pastor Pineda, de que esta carta tiene unos sentidos interesantísimos, que tiene que ver especialmente con un mensaje de persecución, de dolor, pero también de apremio de hacer las cosas y hacerlas bien. Bueno, otro principio que quería buscar la carta es la sujeción. Wow, ¿por qué sujeción? ¿Por qué se habla de sujeción? Le decía en semanas anteriores, cuando trabajábamos con una de las cartas, la de Tesalonicenses, que el hecho que se le diga a la iglesia que no se practique el adulterio o la fornicación. Le expliqué en aquel momento todo lo que significaba fornicación, de una palabra griega llamada forneia, y todo lo que implica las inclinaciones de esta situación, todas las inmoralidades sexuales. No lo hace para que se cuide, lo dice Pablo a la iglesia, porque lo estaban haciendo. Sí, lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué quiero en esta mañana? De alguna manera, leer lo que está pasando en esta escritura, para que de alguna manera nosotros podamos entender un poquito más. Pero póngase en los zapatos de lo que se les escribe la carta. Porque cuando Pedro dice, ruego a los ancianos, la pregunta es ¿por qué rogar y no exigir? Porque Pedro no se coloca en una posición superior, ni de más importancia, ni de rango. Yo soy aquí el papá de los tomates. Yo soy aquí el que tiene la revelación y la unción. Yo estoy aquí el que vio a Jesús, el que lo acompañó hasta los últimos momentos, al que el maestro le mandó a decir, díganle a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea. Pedro dice aquí, yo le ruego a los ancianos. Y estos ancianos no es viejitos. Carlitos, tranquilo, no se refiere a los viejitos. Se refiere, sí, a ti y a mí, pero no por viejitos. Se refiere a ti y a mí por otra cosa, porque estamos en autoridad. Por eso en esta mañana, de alguna manera, nosotros necesitamos saber que Pedro le está diciendo a la iglesia, ruego a los ancianos y a los ancianos que están entre ustedes. Y dice Pedro, yo anciano también entre ellos.
¿Por qué? Porque Pedro también se considera un anciano. Un anciano, ¿por qué? Porque él es el que está bajo autoridad. Él es el que está bajo la responsabilidad del ministerio. Y él dice, yo también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de una gloria que a ustedes les va a ser revelada. Y les manda una instrucción a estos ancianos. Sí, en griego hay una palabra que es diácono. Esa palabra diácono se refiere a una persona que está en el servicio, no como lo entendemos nosotros. Entendemos a diácono aquel que recoge y acomoda las sillas, aquel que recoge las ofrendas y las cuenta. Ese es un diácono. La palabra diácono era mucho más elevada. Era una persona que estaba en el servicio ministerial. Entonces, pero la palabra anciano tiene que ver mucho con la palabra apóstol. El concepto de apostolado y el concepto de anciano eran términos de las personas que abrían nuevas congregaciones, nuevas iglesias y que las pastoreaban. Por eso la palabra que Pedro le dice a ellos es: apacienten la grey. Tienen ahí el capítulo 5, búsquenlo, el capítulo 5, ténganlo a mano, por favor. No le digo que busquen el dispositivo porque tendría que salirse la transmisión. Búsquenlo allí en su Biblia papel. Vaya un momentito, vaya al cuarto, tráigala, porque es importante lo que les voy a mencionar acá. Entonces, estoy en 1 Pedro 5, en el verso 2, le dice Pedro, ustedes que son ancianos al igual que yo, que tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia, le dice Pedro, ustedes deben de apacentar la grey de Dios, no la suya ni la mía. La iglesia no me pertenece, la iglesia no es de la pastora Ana, la iglesia no es de los pastores, la iglesia sigue siendo de Jesucristo y nosotros cumplimos la función de cuidarles. Eso es apacentar, eso es cuidar. Entonces le dice, cuidando de ella, no con mala crianza, es decir, no a la fuerza, sino voluntariamente. Yo no voy porque hoy me toca ver CSI. Uy, qué pereza predicar hoy porque hoy me toca ver la ley y el orden. Ay, no, qué pereza porque hoy juega la Puebla contra cualquier equipo. No, yo le digo, amada, y le digo, amado, los líderes tenemos que estar sobre eso. No hay cosa que nos impida, ni tiempo que nos lo impida, el tener que apacentar, cuidar, chinear y guiar la iglesia. Pero eso dice, háganlo no bravos, sino con voluntad. No lo hagan para tener ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Verso 3. No tengan señorío, así como si ustedes son la última Coca-Cola en el desierto y le pueden decir a la persona lo que quieran. No, eso no es un pastor. Alguien que trata mal a la iglesia no es un pastor, es un tirano. Y Dios nunca ha llamado tiranos. Dios solamente tiene 5 ministerios. Dijo el ministerio era maestro, dijo que era profeta, dijo que era pastor, dijo que era evangelista y dijo que era apóstol. No hay un sexto que se llama tirano. No, la Biblia no nos enseña a cuidar la iglesia de una manera agresiva. No dice que con amor ni con señorío, porque el señorío es del Señor, nada más. Dice, si ustedes y yo, usted que me está viendo, que probablemente no sea el ministerio fe, pero que pertenece a una congregación y está en el liderazgo, le toca servir, le toca ayudar, le toca enseñar, le toca predicar o tocar en algún instrumento, o simplemente es un miembro de una congregación. Déjeme decirle que está en obligación, usted, tanto los del ministerio fe como usted donde se congregue. Su responsabilidad es de ser una persona que cuida la grey. Sí, esa congregación, ese grupo, esa familia, esas personas que están allí, usted tiene que cuidarla, no con señorío. ¿Sabe por qué? Porque un día, dice Pedro en el verso 4, el príncipe de los pastores vendrá. Si hay unas parábolas donde habla la escritura de un hombre
que reparte una propiedad, la deja a cargo de unos mayordomos, le dice, yo voy a regresar, y se fue lejos. La Biblia nos habla exactamente de eso. Un día este hombre va a regresar, un día el príncipe de los pastores va a regresar, y entonces vamos a recibir nuestra corona. No una corona hecha con zacate y con hojitas, no, esas que se deterioran y al momentito están marchitadas, no, una corona incorruptible, una corona especial que Dios nos va a poner sobre nuestra cabeza, la que un día, dice más adelante, pondremos nuestras coronas a los pies del Cordero y el Mesías. Esa es a lo que se refiere. Pero usted y yo seremos coronados. ¿Sabe algo más? A partir del verso 4, iniciando el 5, va con otro grupo de personas. Y ahora sí que no nos podemos escapar. Si les está hablando a los ancianos, gente en autoridad, gente en respeto, gente con un rango de capacidad para enseñar, formar y guiar, ahora le va a hablar a los jóvenes. Le dije que el principio de la carta era un principio yo le dije de fidelidad, así es. Y es lo que quiero decirle en esta mañana, en este momento que está usted escuchando la enseñanza. Es a los jóvenes. Déjeme tomar agua porque ya a esta edad eso no le hace. Dice el verso 5. Vea cuál es la palabra al principio. Reina Valera tiene una palabra con que une el verso 4 y los anteriores con el 5. Dice, le venía hablando a los ancianos. Ahora dice, igualmente. Sí, eso es una carta enviada a los autores, a los que tienen autoridad, y ahora a los que son grey, a los que son la oveja, al que hay que apacentarles. Igualmente a los jóvenes. ¿Y por qué será que le dice a los jóvenes? Y si le dice que estén sujetos a los ancianos, es porque no lo estaban. Porque estaban trayendo problemas de insujeción, de rebeldía, de majadería. Yo tengo buena memoria y me acuerdo cuando era joven. Sí, yo me acuerdo cuando era joven. Aunque dicen algunos que el arco iris era en blanco y negro en esos momentos, pero yo fui joven un día y yo me acuerdo cómo uno es majadero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tengo que venir a cierta hora? ¿Por qué no me dan la llave? Y los papás cómo sufrieron con todos nosotros. Sí, los que éramos varones queríamos tener llave. A mí me dieron una llave de la casa a 6º grado, pero era para que entrara cuando venía en la escuela. Pero no era para que saliera porque no me dejaban salir. Y lo más tarde era a las 8 de la noche. Imagínense cómo han cambiado los tiempos. Hoy la gente ni siquiera ha salido a las 8 de su casa para irse al sabadito alegre. Entonces le dice, igualmente a los jóvenes deben de estar sujetos de estar bajo autoridad. Y cuando dice joven, es porque el joven era el que no estaba sujeto. Probablemente los más grandes se habían aprendido a estar bajo los ancianos, a estar. Pero le dice a los jóvenes. Y todos, le dice ahora sí a todos, ancianos, jóvenes, el resto de la congregación dice, y todos sumisos unos a otros. Wow. Y le dice, ustedes deben de revestirse de humildad, porque Dios resiste, le molesta, le incomoda, está harto de los soberbios, el repugnante, el necio, que hay que darle campo, que hay que darle mejor espacio, hay que darle la mejor atención, porque si no se nos resiente. Mire, dice, a los soberbios Dios los resiste. No es el asunto de que yo resisto, no que yo lo repelo, no que yo le pongo peros, no, es Dios el que lo resiste. Y si hay algo feo, duro y difícil, es que nuestro amado Dios sea el que ponga un estate quieto, ¿sí? Un cosco, diría mi mamá, a todo el que es de esa manera soberbia. Pero dice, a los humildes, a los que dicen, sí Señor, muchas gracias, bueno, perdón, bueno, otro día yo vengo, perdón. Y uno es humilde, no es arrogante ni prepotente. Dice que Dios nos da gracia. Y gracia significa que se nos abren puertas. Vamos a un lugar y decimos, buenos días, ¿cómo está?
Bien, mire, es que yo venía a pedir una información. ¿Usted cree que usted me puede ayudar? Y la persona esa se va a sentir agradable por la manera como usted la aborda. Pero si usted llega y dice, mire, usted sabe quién soy yo. Yo soy el pastor Randall González del Ministerio Fe. Yo vengo porque necesito que me entregue este documento y me lo entregue. Vea, son las 9. Tiene que entregármelo a las 9:10. ¿Usted cree que esa persona me lo va a dar? Va a dar media vuelta y salir para adentro y decir que ese es el viejo repugnante. Lo repugnante me lo puedo quitar, lo de viejo no. Bueno, dice Pedro ahora jóvenes, ancianos y a todos los demás les dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No es que no ande humillándose debajo de todo el mundo, no confunda. Pero dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él luego sea el que nos exalte cuando llegue el tiempo. Llegue usted a cualquier lugar, hable con normalidad, con agradecimiento y con un respeto. Y un día, cuando sea el tiempo, Dios lo va a exaltar. Si están con angustias en medio de su prueba y su tribulación, recuerde que están ellos con problemas. Si está usted con tribulación, Pablo le dice en el verso 7, ¿estás con ansiedad? ¿Estás sintiéndote solo? Echa toda esta situación y toda tu ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Sobre Jesús. Échala. ¿Estás cansado? ¿Estás humillado? ¿Estás agotado? ¿Estás harto? Echa todo eso en un saco y ponlo en los hombros de Jesús. Entonces, es lo que dice la Escritura. Él va a hacer algo porque Él cuida de nosotros. Ya no solamente el pastor o anciano, ya no solo el apóstol, ya no solo el líder, sino que ahora, poniendo nosotros las cosas sobre Jesús, Él nos va a dar a nosotros una exaltación, pero también nos va a cuidar. Dice el verso 8, sean sobrios. Hay dos o varias maneras de ver la palabra sobriedad. Sobriedad es tener un balance. No se incline, no interprete, sea sobrio a la hora de tomar una decisión por lo que está fijándose. Pero también significa no se lo meta. ¿Sí? No se emborrache. Sean sobrios y velen. Y le dice el por qué. Porque su enemigo, su adversario, el que anda contra usted, que se llama el diablo, el acusador, él anda como un león rugiente. No es un león, no, él anda como un león rugiente alrededor. Y cuando habla de alrededor, es alrededor, no una vez, todos los días, todas las horas, todo momento, estemos solos o estemos acompañados. Pero no solamente andarás detrás y alrededor tuyo, estará detrás de la iglesia, y alrededor de tu familia, alrededor de tus finanzas, alrededor de todo lo que tú tienes, porque él anda buscando el punto débil por donde meterse. Sí, el punto débil y frágil, por ahí se va a meter. Pero ¿sabe también por dónde se mete? Por los otros espacios que alguno diría que son nuestras cualidades. Tal vez tú no eres una persona que toma, es gloria a Dios. No tampoco fumas, bendito sea el Señor, pero eres muy chismoso. Entonces, tu debilidad es el chisme, a hablar, porque lo digo el chisme porque Pablo lo menciona y Pedro lo menciona, tanto en Tesalónicas, en la carta de Tesalonicenses como en esta, que nos da por hablar paja. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no fumas y no tomas, juzgas al que sí toma y al que sí fuma. Y decía mi mamá, el que no tiene dinga tiene mandinga. ¿Sí? ¿Sabe qué quiero explicar aquí? Que de alguna manera nos dice, estén sobrios, sean balanceados, sean justos a tomar la decisión. Porque si tú no fumas ni no tomas, pero tienes problemas de la lengua, alguien te podrá señalar por la lengua y perderás toda autoridad y toda esa gracia, ese glamour, diría mi esposa. Bueno, él anda como un león rugiente a tu alrededor, pero nos dice, resistan al diablo. Pero no dice solamente eso, y me llama la atención, en el verso 9 dice, resistid al diablo estando firmes. ¿Qué hora es? Uy, santo Dios.
estando firmes en la fe. Sí, no se puede resistir al diablo sin estar firmes en la fe. Sí, yo puedo sostener algo que venga contra mí, pero por muy fuerte que yo sea, si no tengo dónde apoyar mis pies, dónde apoyar mi espalda, dónde sostenerme, no puedo sostener la fuerza, lo fuertemente que quisiera. Pero si tengo donde pararme, donde poner mis pies atrás y donde sostener, probablemente resista más. Por eso dice, al diablo hay que resistirlo, pero parado, firmes en la fe. ¿Sabe por qué le dice esto? Y me llama la atención la frase como la continúa Pedro en ese verso número 9. Le dice, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. ¡Wow! Sí, esta pandemia no es de Pavas, no es de San José, no es de Costa Rica, no es de Centroamérica, no es de América, es global. Es global. Es final de todas las cosas. Final de todas las cosas. Final hasta el infinito de nuestro planeta. Y dice al final, en ese verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él, el maestro, el príncipe de los pastores, dice, te perfeccione. Wow, no era yo el que tenía que ser perfecto, era Él que me va a hacer perfecto, porque todavía falta mucho. Él sea que me afirme, sí, me ponga los pies sobre el suelo. Él sea que me fortalezca, que me dé las fuerzas para ir adelante y me establezca como un líder, me establezca como un papá, me establezca como una persona con autoridad. Sí, si yo logro resistir por un poco de tiempo, el príncipe de los pastores entonces se va a encargar de perfeccionarme, de afirmarme, de fortalecerme y de establecerme. Por eso termina Pedro diciendo, a Él, sí, a Jesús, no al Pedro, no al líder, no al apóstol, no, a Él sea la gloria y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Wow, y dice la frase, amén. Y ahí termina esa sección. Está hablando de una fidelidad. Hablando de una fidelidad. Y termina el capítulo y la carta completa con 3 versos muy rápidos, donde él dice que el que está acompañándole en ese momento es Silvano o Silas. Y también dice una cualidad que no había dicho Pablo. Él dijo, tengo a Silvano como hermano fiel. Le he escrito brevemente, les he escrito a ustedes brevemente, les he amonestado, he dado testimonio que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Dice, y la iglesia que está en Babilonia, que fue elegida juntamente con ustedes, y también está Marcos, sí, un hijo espiritual, mi hijo espiritual, le mandamos saludos. La iglesia en Babilonia, Silas, su servidor, estamos listos para bendecirles. Y le dice Pedro, salúdense, porque cuando hablan de salúdense, ¿qué es? Que no lo estaban haciendo. Salúdense, dejen esa arrogancia, dejen esa prepotencia, dejen esa soberbia, sean humildes, resistan en hacer repugnantes. Entonces salúdense unos a otros con un ósculo de amor, con un beso. Ahora no podemos hacerlo, pero que lo haremos cuando se abran los templos otra vez, lo haremos. La paz sea con todos ustedes, es lo que Él dice, y ustedes los que están en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi amado, así termina Pedro su primera carta. Luego viene el próximo lunes la respuesta a esta carta. Viene el lunes, porque la carta fue y la carta vino, y Pedro vuelve a escribir una segunda carta. Hoy yo quiero terminar acá. No hemos sufrido todavía como para decir
wow, estamos muriendo, estamos angustiados hasta la muerte. No, 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 no. La verdad es que no estamos ni sufriendo. Que no tenemos comida, sí. Hemos tenido esa situación muchas veces antes y después de hoy. Que hemos tenido situaciones de limitación para movilización en el carro, sí. No tenemos todas las semanas. Que tenemos impedimento de que tenemos que comprar todo a las 7 de la noche. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Antes compramos a las 12, pero después a la 1 no. Hay tantas cosas que a veces las hacemos más grandes de los que son. Como pastor yo quiero decirte, y como pastores queremos enseñarte, la humildad es necesario practicarla, no solamente decir que somos humildes. Soy el pastor Randall González. Somos pastores del Ministerio Fe en Pavas. Juntamente con los pastores Carlos y Marta, Gretel Toruño y la pastora Ana Brenes, conformamos el equipo pastoral que hacemos nuestras estas palabras. Hablamos entre nosotros como ancianos y hablamos como compañeros de ministerio. Le hablamos a la juventud como le hablamos a los no tan jóvenes, de que es necesario pasar por estas pruebas por un poco tiempo. Pero dice el Señor, cuídense, no se descuiden, porque el diablo anda buscando la manera de comerte. Sabemos cómo hacerlo, resistámoslo parados en la fe, estando firmes en la fe. Mis amados y mis amadas, muchas gracias por darnos el privilegio de tenerte aquí con nosotros en esta señal. Nos gustaría saber dónde estás. Si no eres del Ministerio Fe, mándanos un mensaje aquí mismo y nos gustaría tener un contacto contigo. Nos gustaría tener la oportunidad de conocernos y de conocerte y que nos conozcas realmente como somos. Mi amado y mi amada, muchas gracias. Les bendecimos. Este próximo domingo, mañana no tenemos cápsula. El próximo domingo el hermano Jonathan Loaiza va a estar predicando la enseñanza de domingo. El lunes por la noche, bueno, decimos por la noche, aunque lo hacemos a las 5 de la tarde, usted escúchelo a la hora que quiera y pueda. Si usted está acostumbrado a las 7, pues a las 7 ya va a estar listo para que usted lo baje y lo pueda escuchar. Nuestro momento de adoración. Esperamos que este sea nuestro último domingo sin podernos abrazar. Probablemente todavía el lunes y el jueves, pero estamos pensando y creyendo que va a ser el primer domingo de mayo que estemos juntos en la iglesia para adorar al Rey. Mi amado y mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos en una próxima oportunidad.